Bienvenidos al programa Unisopi. Nos acompaña Fernando Vilchis, el arquitecto Vilchis, como cada semana, hace favor de estar aquí con nosotros, le quitamos un poquito su tiempo para que esté con nosotros. Y bueno, habíamos platicado, Fernando, sobre el arte callejero, en general, los grafiteros, sobre su arte. ¿Qué nos comentas al respecto? Sobre Bansky, ¿no? Un artista británico recientemente que ya salió a la luz quién es su nombre, por lo menos algunos datos. Dinos qué nos puede decir al respecto, Fernando. Muchas Claro gracias, que seas sí, con mucho bienvenido. gusto. Es el mejor tiempo que puedo yo invertir cuando platicamos tú y yo, y saludos a todos tu auditorio. Pues eso es lo que preparé para el día de hoy. Es muy interesante lo que sucede con este personaje, eh, digamos, baluarte del arte callejero. Sus orígenes son precisamente en las bandas de grafiteros en Inglaterra. Él es de origen, él es de Bristol, digamos. Los primeros grafitis famosos de Banksy aparecen en la ciudad de Bristol. Y con el tiempo, lo que sucede con estos grafiteros es que son perseguidos por la ley. O sea, están vandalizando edificios, construcciones famosas, importantes, con historia. Y lo más interesante, esa es la razón por la que son anónimos, porque están realmente violando la ley. El hecho de estar violando, el hecho de estar haciendo vandalismo en los edificios públicos, pues los hace perseguir por las leyes de los diferentes países. Cuando han venido a México, los grupos de grandes grafiteros mundiales se reciben aquí como si fueran, y no nada más en México, en todo el mundo, como si fueran ídolos de rock, como si fueran grandes rockeros, como si fueran héroes de las juventudes por sus mensajes tan claros. El caso de Banksy es muy interesante porque su pintura, en este caso, es una técnica gráfica, es la técnica del stencil. Él acaba de resultar en una situación legal que ha sacado a la luz su verdadera personalidad. Él se ha manejado a lo largo de los años en el anonimato y eso le ha funcionado muy bien porque obras suyas se han vendido en precios estratosféricos. Resulta que una marca, del tipo de Hallmark, tú te acuerdas lo que era Hallmark, ¿no? Esta marca de tarjetas de felicitación, tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Navidad, tarjetas de San Valentín, etcétera. Bueno, esta marca empezó a utilizar las figuras, las imágenes que Banksy iba dejando en las diferentes ciudades y los diferentes eh, grafitis que dejaba estampados en las paredes. La palabra estampado es una palabra muy importante a la que voy a volver en un momento más. Y resulta que esta marca fue atacada por un personaje que dijo, bueno, ¿cómo es posible que estén usando mis imágenes para hacer negocio cuando lo que yo combato es precisamente eso, ¿no? Él es un anticapitalista, él es un denunciador, es un activista político que utiliza el sarcasmo para hacer su crítica y para digamos, mostrar su inconformidad con las situaciones que tienen que ver con el racismo, con la guerra, por supuesto. También aparecieron varios grafitis de él en la Franja de Gaza, y siempre utiliza este lenguaje como doble, un lenguaje que habla por sí mismo. Lo podemos identificar cualquier persona que se enfrente a una imagen de Banksy. Como se alebrestó contra esta marca, ahora te digo cómo se llama, creo que se llama Full Color Black. Es una especie de empresa que se dedica precisamente a lo mismo que Hallmark, a las tarjetas de felicitación, a las tarjetas de bienvenida, de cumpleaños, etcétera. Entonces
marca Full Color Black, que no está utilizando exactamente las imágenes de Banksy, les hace ciertas modificaciones, ciertas variaciones. Fue la empresa la que demandó a Banksy, no viceversa, y la demandó por, digamos, por mentir, por engañar, por levantar un falso testimonio en contra de la empresa. Fue la empresa la que demandó a Banksy y así es como salió a relucir su verdadero nombre. Resulta que en el 2003, este hombre se llama Robert Banks, es original de Bristol, aparentemente. Bristol es una ciudad británica, más bien es de Gales, ¿no? Es de país de Gales, es una ciudad pues con mucha actividad estudiantil, hay muchas universidades ahí en Bristol, ahí fue donde empezaron a aparecer y a hacerse famosos por su caligrafía tan distintiva. Y caligrafía me refiero a sus trazos y a sus imágenes y a la versatilidad y la gran plasticidad de las figuras que pinta. Entonces, a partir de Bristol, empezaron a hacerse famosas estas imágenes, algunas estaban firmadas como Banksy y siempre o con cierta frecuencia pone alguna leyenda que confirme o que fortalezca la imagen que le está ahí plasmando. Y hay siempre generalmente son en blanco y negro, a veces mancha con algunos tonos de color en rosas para fortalecer esta imagen, explosiones. Es muy famosa la imagen aquella de la niña que está dejando volar un globo. Es otro tema que me gustaría tocar, porque este artista Banksy, siendo un rebelde contra el capitalismo, además lleva en el nombre, lleva el mismo banco, su apellido es Banks, como banco en inglés. Entonces son este tipo de ironías las que además completan su leyenda. Él nació, si es esta persona, todo surge de una entrevista que se le hizo en el 2003. Y en esa entrevista, pues, si es verdad que este hombre nació el 28 de julio de 1973, en esa entrevista tenía escasos 20 años, entonces se comprende o se estima que estaba diciendo la verdad. Él se llama Robert Banks y nació en el 75, me parece, dije 73, creo que nació el 28 de julio del 75. Esta técnica que él desarrolla, la técnica del stencil, ¿qué es el stencil? Bueno, pues son enmascarillados que hace, porque precisamente no se podía quedar horas haciendo el graffiti, pues era susceptible de ser aprendido. Entonces, construye sus esténciles, sus enmascarillados, y a partir de la efervescencia de los aerosoles a principios de los años 90, empiezan a surgir estas imágenes por todo el mundo, no nada más en Bristol, no nada más en Inglaterra. Se metió inclusive al Museo de Historia Natural de Londres, y bueno, más tardaban en aparecer las imágenes que el gobierno o las personas de los ayuntamientos la borraban en un día. Tanto fue el éxito de Banksy que en el año 2012 en el ayuntamiento de Bristol se convocó para una exposición en un museo. Frases de Banksy decían, bueno, esta es la primera vez que el dinero público se utiliza para mostrar mi trabajo y no para borrarlo. En el año de 2010, empezaron a venderse sus cuadros en el rango, sus esténciles plasmados sobre bastidores, se empezaron a vender en el rango de los $200,000. Pero en el 2018, tú recordarás que salió a subasta esta pieza de la niña con el globo. Se llama él le llamó Love is in the Air, el amor está en el aire. Y sale una de las piezas estampada en un cartón. La palabra estampa la voy a volver a utilizar después. Y nadie sabemos qué es lo que realmente sucedió.
Yo pensaría que hay una especie de complicidad de la casa de subasta Sotheby's, porque en el momento que salió a subasta la pieza, que salió a subasta con un precio de $18,000, empezó un mecanismo oculto en el marco a destruir la pieza. Una especie de guillotina la destruyó y la hizo casi tiras, como si fueran serpentinas. Y cuando iban a la mitad de la destrucción del cuadro, este mecanismo se detuvo, de tal manera que quedó la mitad de la pieza por fuera del marco destruida y la otra mitad quedó completa y se tapa con el marco parte muy principal, el rostro de la niña y parte del globo se tapan con el pedazo del marco. Esta pieza alcanzó un precio de $1,400,000. Se vendió en Londres, pero bueno, el equivalente fue de $1,400,000 en el año 2018, hace 5 años ya. La persona que compró el cuadro, al ver la destrucción del cuadro, dudó sobre si comprarlo o no. Es por eso que yo me imagino que hay una complicidad de la casa de subastas, porque las coincidencias en el tiempo son increíbles. Este señor es un mago del tiempo, entonces decidió pagar la pieza y decidió comprarla. Entonces, para acá se atravesó la epidemia mundial, la pandemia, y en el año de 2021, en los tiempos de la post-pandemia, vuelve a salir a subasta esta pieza en la misma casa de Sotheby's de Londres y se vendió por 20 veces más la cantidad que este hombre pagó. Se vendió por $22.5 millones, algo realmente inconcebible para una pieza además destruida y que además no se puede apreciar porque la mitad el rostro de la niña y parte esencial de la pintura o de la obra gráfica en este caso, quedó tapada por el pedazo de marco. Todo esto lo pueden ustedes buscar en las redes sociales. Y bueno, pues esa es una de las razones por la que tiene tantos detractores en la propia Inglaterra, ese artista. Se habla de que no tiene talento, de que es un maestro de la publicidad, de que sus obras son realmente calcas, son reproducciones hechas con aerosol utilizando enmascarillados, o sea, como trampa, digamos. Pero esa es la parte que hace tan interesante y tan apasionante el mundo de las artes. Él, que es un anticapitalista, ha logrado que sus piezas se vendan en las casas de subastas por precios estratosféricos. Posiblemente hoy por hoy, este artista, si es que se da a conocer y si es que alguna vez podemos conocer su cara, porque ha seguido en el anonimato durante tantos años, pues es el más caro del mundo hoy por hoy, posiblemente junto con el mexicano Gabriel Orozco, junto con Damian Hirst, otro inglés que anda alrededor de los 60 años de edad. Digamos, el señor Robert Banks debe andar en los 50 años de edad, si él nació en 75, tiene 49 años hoy por hoy. El otro artista carísimo es David Hockney, este artista del pop genuino, heredero de las teorías del pontífice del pop, que era Andy Warhol, o Marcel Duchamp, ¿no? Que es el origen de Warhol, pues es Duchamp. Jeff Koons. Valdría la pena después tocar el tema del pop, pero aquí podemos enmarcar perfectamente la obra de Banksy. Es un pop artist maravilloso. Su tema principal, o bueno, su elemento que utiliza, su tema principal es la protesta, el sarcasmo, el activismo político, el activismo social, pero utiliza la rata, es muy famoso el elemento de la rata que usa y por supuesto que ha tenido muchísimos falsificadores, hay muchas piezas que son atribuidas a Banksy, porque generalmente no firma, o deja su firma también en stencil. Entonces hay que acudir a su página de Instagram y a sus redes sociales, y si está ahí publicado, entonces la pieza es de él. Es muy interesante algo que hizo en el año en el año de 2013, porque ando en el siglo pasado. En el año 2013 puso un stand ahí visitó Nueva York y puso un stand, una especie de tiendita en el Central Park de Nueva York.
puso ahí a un vendedor ambulante que siempre vende cuadros y objetos artísticos de segundo orden ahí en el Central Park, y puso un grupo de dibujos y de trabajos en stencil sobre bastidor de tela. Eran como 40 piezas que puso ahí a la venta, pero la más interesante era una que decía $60. También hecho en stencil, había un lienzo eh, que decía nada más la cifra, 60 US dólares, el signo de peso, el signo de dólares. Estuvo abierta de las 11 de la mañana a las 7 de la noche. La gente pasaba, se seguía de frente, muy pocos, es más, prácticamente nadie identificó que lo que se estaba vendiendo ahí eran originales de Banksy, que con frecuencia se vendían en 100 y en $200,000 en las casas de subasta. Tan es así que solamente se vendieron 9 de estas piezas. La primera persona que compró una de ellas fue una señora que quería unos adornos para los cuartos de sus hijos, pero no quiso pagar los $60, así que ofreció $60 por 2 de las piezas. Se llevó con el 50% 2 de esas piezas. Esto fue a las 3 de la tarde, después se abrió a las 11, y así a lo largo del día se fueron vendiendo ciertas cosas. Llegó un señor de Chicago y dijo también que quería una para decorar su casa. Total que cuando se cerraron las ventas a las 7 de la noche, se habían vendido solamente 9 piezas con una recaudación aproximada de $400. Esa es la manera en que se promueve y en que sigue protestando este artista del graffiti. Y es también muy interesante que su nombre, Banksy, nos remite a otro gran maestro que surgió del graffiti, que es Jean-Michel Basquiat. Y también nos remite un poco al muralismo mexicano. Las teorías del muralismo mexicano es que se debía de luchar contra la injusticia a partir de las imágenes que se plasmaran en espacios públicos, el muralismo y la estampa. Esto porque era la manera en que se podían difundir. Recordemos que cuando surge el movimiento muralista mexicano en los años 20 y 30, pues la gran mayoría de la población era iletrada, era analfabeta. Entonces, el manifiesto de Siqueiros habla de que tenemos que pintar en los muros la epopeya latinoamericana a través del muralismo y la estampa. Entonces, esto que hace Bansky, yo no estoy diciendo que se está inspirando en las teorías siqueirianas, pero tiene muchas similitudes. Entonces, rescata, por una parte, el pop art, por otra parte, la figuración, por otra parte, el romanticismo, y por otra parte, las teorías muralistas mexicanas. Y a través de todo esto, la gran paradoja de esta situación es que sus piezas, que están hechas para la protesta y para ser efímeras, porque él sabe que van a llegar a intervenirlas o a taparlas al día siguiente, acaban vendiéndose en unas fortunas increíbles en las casas de subastas, y la gente las aprecia como si fuera de un Rembrandt se tratara, porque se paga lo que se paga por los Rembrandts o por las piezas de los grandes maestros que eventualmente siguen saliendo a subasta pública. Eso de que esa pieza rota, cuyo espectáculo se hizo enfrente de las cámaras y de todos los asistentes a la casa de subastas, que se haya vendido en $22.5 millones, es algo extraordinario. Pues ahora tendrá que dar la cara por esta demanda de Full Color Black. Hace un año, bueno, en este mismo año, se hizo lo que llamaban una experiencia inmersiva. Ahí en las instalaciones del centro, donde está el museo, donde están los museos, ahí en lo que llaman Ciudad Slim, ahí en la colonia Pensil, en Polanco, se hizo esta experiencia inmersiva, como lo que se ha hecho con Van Gogh, con Frida. Bueno, se hizo esta exposición del significado de este gran artista que pensamos que se llama Robert Banks, se dice que se llama Robbie en esa entrevista, y firma Banksy, querido José Manuel. Te lo agradezco mucho, Fernando. Fíjate que pues son muchos artistas callejeros que efectivamente
han participado, digo, siempre tiene una crítica, un tinte social. Y esto que ahorita nos hiciste favor de platicar de Bansky es muy interesante. Por cierto, también tiene él su página web, por si la quieren ver. Bueno, hasta donde se sabe es su página web de él, ¿no? Hay por ahí una página que la pondremos aquí abajito, por cierto, una página que viene de Inglaterra, y bueno, el que lo quiera ver por ahí. Y continuemos platicando tal vez en otra ocasión, Fernando, también En sobre México hay una otros artistas pieza, callejeros que hay, ¿no? claro, y además Incluidos ya mexicanos, los, que ya ves que en México incluso hay varias cuestiones, algunas con menor o mayor fortuna, varias exposiciones, varias de arte callejero. México la tiene también, tiene varias cuestiones, entonces podríamos platicar en alguna otra ocasión, si no ¿cómo tienes, no? si tienes a bien. Será un placer. En México hay un Banksy y hablaremos de eso en otra ocasión. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias, saludos a todos, suscríbanse pues para que podamos continuar con este programa, por lo menos por el gusto de que lo vean. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos.